Breaking time reversal symmetry. Por fin comenzamos a ver que este curso algún día se va a acabar, ¿sí o no? Entonces, este es el principio del final. Muy bien. Breaking time reversal symmetry. Recuerden que en este curso la propuesta era romper la simetría de inversión temporal y la simetría de inversión espacial. Esa era la propuesta. Peter Seaman o Pieter Seaman fue un físico holandés que, si no estoy mal, fue uno de los primeros premios Nobel de física. Bueno, de los primeros sí, seguro, con Heinrich Anton Lorentz, ¿cierto? Lo que no sé si fue el primero o no, eso es lo que voy a ver, o fue Röntgen el primero, no me acuerdo. No, el primero fue, creo que, del descubrimiento de los rayos X, si mal no O estoy. sea, Röntgen. Sí, A ver, no, gracias. Más bien habremos esto. Muy bien, sí, Wilhelm Conrad Röntgen, exactamente. Y los segundos fueron Heinrich Lorentz y Pieter Seemann, por sus investigaciones realizadas sobre la influencia del magnetismo en fenómenos generados por radiación. Cierto, bueno, yo antes era Peter Seemann, ya después vino Becquerel y los Curie, Pierre Curie y Marie Curie, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, voy a hacer esto muy breve. Pieter Seemann básicamente podía medir lo siguiente. ¿Qué pasa si ustedes tienen radiación, un haz de radiación, y ustedes van a medir el espectro de energía de un átomo como función de la longitud de onda? Entonces resulta que ustedes pueden ver como un pico por acá. Como yo no puedo hacer estos videos como el profesor Ian Applebaum, entonces les voy a pasar los videos del profesor Ian Applebaum para que los vean. Él los tiene animados, bueno, es una cosa completamente diferente. Esto es más artesanal, pues, ¿cierto? Tengo que hacer este pico, digamos, un poco más angosto, porque si no digamos, me temo que estoy cometiendo una falta de rigurosidad y tengo una reputación que mantener. Bueno, muy bien. Voy a llamar esta longitud de onda que yo tengo acá lambda cero. ¿Esto qué significa? Que la muestra atómica o molecular que yo tengo está absorbiendo una cantidad de radiación a una longitud de onda lambda cero. Eso es lo que significa. Entonces vamos a dejarlo de ese tamaño. Y esto sería como un piquito así. Esto es lo que se ve en el laboratorio. Si yo voy y mido en el laboratorio y mido, por ejemplo, eh, un espectro de emisión, me va a dar como algo así, ¿cierto? Muy bien. Este es el caso particular for zero magnetic field. Cuando el campo magnético al que está sometido la muestra es cero, ¿cierto? Muy bien. Zero magnetic field. ¿Ok? Muy bien. Ahora,
¿Qué pasa, por ejemplo, si yo activo un campo magnético? Esto simplemente es una observación, es lo que yo le decía ahora a Cristian Santiago. Esto es lo que nosotros llamamos empirismo en física. ¿Qué sucede con las observaciones? Entonces acá yo tengo, yo tengo an applied magnetic field, magnetic induction field. Yo tengo acá un campo de inducción magnética diferente de cero. Los que estén interesados, Darwin hizo el semestre pasado una exposición muy brillante del efecto Sima. Mejor dicho, le calculó pues hasta el número de cédula al efecto Sima. Entonces, y ahí, en esa exposición que hizo Darwin, ustedes pueden ver, yo voy a hablar del efecto Siman en el régimen de acoplamiento débil, pero en esa exposición ustedes pueden ver los cálculos teóricos, yo los revisé, están muy bien hechos. Entonces, yo creo que están mejor hechos que en cualquier libro. Y lo que yo voy a mostrar en este momento, ustedes lo pueden ver en esos cálculos que hizo Darwin. Listo, bueno, muy bien. Cuando ustedes, cuando ustedes aplican un campo magnético acá, esto inmediatamente, este pico se divide en tres, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sucedía en la época? Cuando eso pasaba, es un nuevo fenómeno y todo el mundo a buscar la explicación. Así somos los físicos. No sirve para nada, pero nosotros le buscamos explicación a lo que no entendemos, ¿cierto? Y resulta que este pico de acá, ya de ser un solo pico, ya eran dos, ya eran tres. Nosotros sabemos que la energía es igual a hc sobre lambda. Entonces, y en este curso hemos visto que, ¿qué? Hemos visto que la energía de un spin, ¿cierto? Como función de su número cuántico m sub L, se puede escribir como h barra por ml. Y esta sería la autoenergía ¿de quién? Del operador spin en dirección z. Por lo tanto, yo puedo decir que a mayor energía, menor longitud de onda, y que si yo tengo, digamos, un momento angular L igual a 1, este momento angular tendría esta restricción. Entonces, menos L será menor o igual que ML, menor o igual que L. Y de aquí ML sería menos 1, sería 0, sería 1. Listo. Muy bien. ¿Qué significa esto? Esto sería lambda de menos 1 y esto sería lambda de 1. Bueno, entonces ya les voy a explicar esto. La observación, porque entonces ese pico se dividió en tres. Por aquí salió otro piquito, ¿cierto? Y por aquí salió otro. La pregunta que se hacían los teóricos de la física holandeses, que eran los chachos del momento, ahí estaba Henry Chanton Lawrence, que yo creo que Lawrence en esa época era, digamos, la estrella rotulante de la física mundial, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que esto me está diciendo de la estructura molecular, de la estructura atómica? Yo tenía un solo pico cuando el campo de inducción magnética B era igual a cero. Y ahora el campo de inducción magnética se dividió, ¿cierto? Y uno, uy, quieto. El campo de inducción magnética, no, los picos de energía como función de la longitud de onda, una vez yo activo un campo magnético, ¿cierto? Entonces,
Esta anomalía se llama Zeeman Effect. Y ya les voy a explicar con el modelo atómico de Schrödinger, eso qué significa. Listo. Entonces, entonces, Hydrogen Atom Spectra. No tenemos el tiempo en este curso, desgraciadamente, para hacer los cálculos de rigor del átomo de hidrógeno, pero sí, por ejemplo, puedo decir lo siguiente. Si yo estoy en el nivel n igual a 1, el número cuántico de momento angular forzosamente debe ser L igual a 0. Ahora, si yo estoy en n igual a 2, según las restricciones de la solución del problema de valor en la frontera, yo tengo dos posibilidades o varias posibilidades. L puede ser igual a 0, ¿cierto? Esa es una posibilidad. Y si L es igual a 0, ML también, ¿sí o no? Esta es una posibilidad. Es decir, si yo estoy en el segundo nivel, yo tengo la posibilidad de que mi electrón esté depositado sobre el suborbital L igual a 0. Eso es una posibilidad, pero hay otras posibilidades, ¿cierto? Resulta que también existe la posibilidad de que L sea igual a 1. Y si L es igual a 1, existe la posibilidad de que hayan tres subniveles. Entonces, puede ser ML igual a 0, ¿cierto? Podría ser ML igual a 1. O podría ser ML igual a menos 1. ¿Eso qué significa? Que realmente, si yo tengo un átomo, an atom, for L equals to 1, yo en ese átomo, y acá lo mismo, an atom for L equals to 1, o yo en ese átomo no tengo un solo nivel para L igual a 1, ¿cierto? Esto no se pudo, digamos, explicar con toda la amplitud que requiere, sino hasta que apareció la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Entonces, lo que eso implica es que si yo estoy en L igual a 1, realmente yo tengo tres posibles formas en las que un electrón se puede configurar. No solamente una forma, tengo tres, ¿cierto? Esta es una, esta es otra, y esta es otra. ¿Listo? Entonces yo tengo tres posibles estados. Tengo tres posibles estados, ¿cierto? Un estado con L igual a 1 y ML igual a 1. Esto es un estado de momento angular que nosotros hemos estudiado. Tengo otro posible estado con L igual a 1 y ML igual a 0. Y tengo otro posible estado con L igual a 1 y ML igual a menos 1.
Bueno, esto de alguna forma, bueno, es un repaso de mecánica cuántica uno. eh, y ya vamos a mirar algo también interesante de mecánica cuántica uno. Si yo, por ejemplo, tengo la ecuación de Schrödinger, for Schrödinger's equation, with a spherical symmetry, entonces yo tengo este término de acá, si esto tiene simetría esférica, el potencial solamente depende de R, ¿cierto? Y yo voy a tener la función de onda acá, que depende de N, de L y de M, R, teta y phi, y esto es igual a una energía ENLM por la función de onda que depende de N, L y M. Como función de R, teta y phi. Muy bien. Pues vamos a mirar una cosa interesante. Resulta resulta lo siguiente. In the absence of magnetic fields, in the absence of magnetic fields, ENLM is given by. Entonces, en la ausencia de campos magnéticos, esta energía que hay acá simplemente es la energía predecida por Bohr. NLM es igual a quién? A menos 13,6 electron volts dividido en E al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que si para este N particular, chicos, observen esto, para este N particular, yo tengo todos estos subniveles tienen la misma energía. Eso significa que en un experimento son indistinguibles. Eso es lo que eso significa. Si yo no puedo diferenciar diferentes procesos mediante su energía, entonces esos procesos son indistinguibles, indistinguibles energéticamente hablando, ¿cierto? Muy bien. Acá yo sí tengo esos tres picos, lo que pasa es que no los puedo distinguir porque tienen la misma energía. Todos esos picos están montados acá sobre este primer pico. Tienen exactamente la misma energía. ¿Qué puedo hacer yo para poder distinguir estos tres procesos? Eso significa que este estado de acá, la energía de este estado, la energía de este estado y la energía de este estado son la misma. ¿Sí o no? Eso es lo que eso significa. Voy a calcularla, eso es 3 punto algo, un segundo. Eh, Eso sería 13,6 dividido 4. Es 3,4, ¿cierto? O sea que esta energía es menos 3,4 electron volts, menos 3,4 electron volts, menos 3,4 electron volts. En física, Juan Esteban, esto tiene un nombre. Y esto tiene que ver con la simetría del problema. Por eso, el curso habla de simetría y de su ruptura. Y cuando yo rompo una simetría, entonces yo lo que puedo hacer es que puedo distinguir procesos y al poderlos distinguir los puedo medir, ¿sí o no? Eso es como, por ejemplo, yo tengo dos amigos que son gemelos. Yo no los reconozco, no los puedo diferenciar. Por lo tanto, si a mí me dicen, oiga, a mí me parece que es que Sebastián es como mala gente, yo le decía, no, no sabría si es Sebastián o es Felipe, ¿sí o no? Entonces me queda difícil. Que de hecho estoy utilizando el nombre de dos amigos que son mellizos, ¿sí o no? Entonces, no sabría cuál es más mala gente, porque es que no los puedo distinguir.
Como son indiferenciables, no los puedo medir, ¿cierto? Este fenómeno de no poder distinguir los estados de un hamiltoniano energéticamente hablando en física se llama degeneramiento, ¿cierto? Entonces, acá, degeneracy in the hydrogen atom. Ahora, si esto tuviera por acá, digamos, algún otro término que incluyera ml, entonces ya yo los podría diferenciar, ¿cierto? Pero no lo tiene. No lo tiene porque este es un término que surge como consecuencia, este es un término que surge como consecuencia de la simetría del problema. Ya les voy a hablar cuál es la simetría que tiene este problema. Siempre que yo quiero distinguir algo, tengo que romper una simetría. Y cuando yo rompo una simetría, levanto el degeneramiento, ¿cierto? ¿Cómo hago yo entonces para hacer la predicción adecuada? ¿Cómo hago yo para predecir cuál es el nuevo valor de el autovalor una vez yo rompo una simetría y levanto un degeneramiento? Eso es con teoría perturbativa. Entonces, en la teoría perturbativa se levantan degeneramientos y se rompen simetrías. Por eso, esos contenidos en el microcurrículo van de la mano siempre. Simetría, su ruptura y teoría perturbativa. Bueno, muy bien. Entonces acá voy a hablar de degeneracy in the hydrogen atom. Entonces, ejemplo. En este ejemplo particular yo tengo un estado para L igual a 1, ML igual a 1, y este estado tiene una energía de EN, o bueno, sí, E sub 2, porque estamos en la órbita 2, igual a menos 3,4 electron volts. El otro lo escribí en azulito también. L igual a 1, ML igual a 0, con una energía E sub 2. Esa energía realmente sería E sub 2, 1, 0, con los números cuánticos igual a menos 3,4 electron volts. Y esta de acá sería también, esta sería E sub 1, 1, ¿cierto? Y esta de acá en blanco sería E sub 1 menos 1. Entonces L igual a 1, ML igual a menos 1. Esto es E sub 2, 1 menos 1 igual a menos 3,4 electron volts. Estos procesos que ustedes ven acá, esto es imposible de distinguir, no se puede distinguir, no se puede, ¿cierto? Entonces, esto se llama, aquí hay una threefold degeneracy, ¿sí o no? Entonces, este es un ejemplo de el degeneramiento en el átomo de hidrógeno. Hay otros degeneramientos, por ejemplo, yo puedo decir que tengo N igual a 1, como en el caso del átomo de hidrógeno y hidrógeno, y tengo L igual a 0. Y tengo ML igual a 0. Listo. Acá tengo N igual a 2, L igual a 0, y tengo ML igual a 0.
Tengo L igual a 1, en este caso de acá, que sigue siendo para N igual a 2, ¿cierto? Y acá puedo tener, entonces, bueno, yo podría, como para hacer esto un poco más simétrico, bajarlo acá y colocar acá ML igual a 1, ML igual a 0 y por acá ML igual a menos 1. Listo, muy bien. Entonces, esta es la estructura del átomo de hidrógeno. Vamos con N igual a 3. Esto aquí se va a desmadrar horrible, pero podemos hacerlo hasta N igual a 3 nomás. Esto sería N igual a 3. Para N igual a 3, entonces yo voy a tener varias posibilidades. Puedo decir que L es igual a 0, ¿cierto? Y por lo tanto, ML es igual a 0. Puedo tener esta otra posibilidad también, L igual a 1, porque el único requerimiento es que N sea estrictamente mayor que L. Esto es lo único que requiere la solución de esta ecuación de acá en términos de polinomios de la guerra. Eso es lo único, no requiere nada más. Listo, muy bien. Entonces, acá yo podría decir que esto sería L igual a 1 y L igual a 1, entonces puede dar como resultado ML igual a 0. Podría ser también ML igual a 1 y podría ser ML igual a menos 1, ¿cierto? Muy bien. Aquí me quedé sin espacio, entonces voy a seguir en la siguiente hoja. Podría yo decir, por ejemplo, este de acá sería para L igual a 2, ¿cierto? ¿Qué posibles combinaciones tendríamos nosotros para L igual a 2? Entonces, por ejemplo, acá menos 2 sería menor o igual que ML menor o igual que 2. De acá ML sería menos 2 menos 1 0 1 y 2. ¿Cierto? Muy bien. Entonces yo acá voy a tener ML igual a 0. Puedo tener ML igual a 1. Puedo tener ML igual a menos 1. Puedo tener ML igual a 2. Y podría tener ML igual a menos 2. Entonces, este caso que yo tengo acá, chicos, entonces lo voy a documentar acá. Here, we have a five-fold degeneracy for the case of n equals to 3, ¿cierto? N equals to 3
L equals to 2 y acá entonces tengo ML equals to minus 2 minus 1 0 1 2. ¿Cierto? Vamos a ver entonces que hay un degeneramiento y que si nosotros queremos realizar de alguna forma alguna observación, la que sea, eso no importa, necesitamos romper ese degeneramiento. Levantar el degeneramiento, eso se hace rompiendo una simetría. Esto es menos 1,51. Entonces acá lo que yo tengo es esto. Entonces voy a comenzar en amarillo. En amarillo tengo el que es de L igual a 2, ML igual a menos 2, a 0. Entonces L igual a 2, ML igual a menos 1. Acá tengo L igual a 2, ML igual a menos 2. Entonces estos corresponden con los colorcitos de las líneas que tengo ahí, ¿cierto? Acá tengo L igual a 2, ML igual a 1. Aquí tengo L igual a 2, ML igual a 2, ¿cierto? Muy bien. Entonces esto es un pentadegeneramiento, ¿cierto? Que en inglés lo llamamos fivefold degeneracy. Lo que nosotros queremos saber realmente es qué perturbación externa rompe una simetría para levantar el degeneramiento. Es lo que queremos saber. Y en esas estamos en esa averiguación, ¿sí o no? Muy bien. ¿Cómo entonces son las energías? Esta energía sería E sub 322 igual a menos 1,51 electron volt. Esta energía sería E321 igual a menos 1,51 electron volt. Esta de acá sería E320 igual a menos 1,51 electron volt. Esta de acá sería E32 menos 1 igual a menos 1,51 electron volt. Esto sería E32 menos 2 igual a menos 1,51. Muy bien. Entonces, nosotros podemos llegar a un acuerdo acá y es que esto es completamente indistinguible. O sea, no hay forma de yo distinguir esos cinco estados, ¿cierto? Ese es el degeneramiento. Muy bien. Entonces, ahora voy a hacer un ejemplo. Muy bien. Example. Solution to Schrodinger equation in or with spherical symmetry.
Muy bien. Resulta que la solución para simetría esférica yo la puedo escribir así. Yo puedo decir que sí sub NLM de R teta y phi. Esto es básicamente que la solución a una parte radial es RNL DR, ¿cierto? Y la solución a una parte angular que lo llamamos armónicos esféricos. Esto sería L acá y acá sería M de teta y phi. Y acá digo where YLM of theta and phi is known as the spherical harmonic. Juan, una pregunta. Dime. ¿Cómo se vería la simetría de inversión temporal en este caso particular, digamos, de una simetría esférica? Que la simetría de inversión temporal, Darwin, rompería la simetría esférica. Ya no tendría, tú no tendrías ya más simetría esférica. ¿Sí me explico? Um, pero, Eso es precisamente lo que yo puedo demostrar acá matemáticamente. pero no se Regálame. supone que la simetría de inversión temporal, o sea, no se supone que lo que vamos a romper es con el campo magnético, es la simetría de inversión temporal. Sí, exactamente. Por eso, y se supone que estamos hablando del átomo de hidrógeno, que tiene una simetría esférica. O sea que la simetría de inversión temporal es un atributo de la simetría esférica del átomo de hidrógeno. Entonces, digamos, una no podría romper la otra. No, entonces, ¿qué gracia tiene? No, 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 una no puede romper la otra. O sea, son dos simetrías en ese caso que están conectadas. Pero esa es una observación muy interesante porque los sistemas, dependiendo de su geometría, Darwin, pueden tener simetría de inversión temporal o no. Entonces, no solamente eso es la simetría esférica la que está conectada con la inversión temporal, hay otros tipos de simetría también. Lo que pasa es que la simetría esférica, todo lo que sea muy esférico es muy simétrico. Sí. Entre más simetrías tenga algo, geométricamente, es posible que tenga más simetrías físicas también. Por ejemplo, esta esfera, Darwin, Ujú. no solamente tiene simetría de inversión temporal, perdón, no solamente esta esfera, no solamente que tiene simetría esférica, este cuerpo con simetría esférica no solamente tiene simetría de inversión temporal, también tiene centrosimetría o simetría de inversión espacial, Porque, ¿cierto? sí. Esto tiene de todo. Los cilindros también, pero tienen menos simetría que una esfera. Ujú. Entonces, el campo magnético de alguna forma ha de alterar esa simetría esférica. Sí, eso Es yo, porque, ¿cómo? sí, eso yo lo entiendo. Sino que mi pregunta es, digamos, ¿cómo se ve la simetría? O sea, ¿cómo se vería? Es que estoy tratando de imaginármelo. ¿Cómo se vería la simetría de inversión temporal en una esfera? Es mi pregunta. Ah, bueno, ya te la voy. Listo. Eso es lo Digamos, que. sí, porque yo me imagino, digamos una esfera y uno visualizando, digamos, un punto fijo en esa esfera. Y digamos, lo que puede hacer, digamos, es como rotar la esfera, digamos, para que cambie de algún modo sus puntos, en ese punto en el que uno se está centrando, cambie sus números cuánticos al rotar la esfera. ¿No? En este caso pueden ser los resultados del sistema, pues el sistema sería la esfera. Y a su vez uno podría ver, digamos, hacer el análogo como cuando en electrodinámica de una esfera con una carga uniforme, digamos, en el sentido de que en este caso, en vez de hablar de carga, hablamos de energía. La energía de la esfera está distribuida proporcionalmente por toda la esfera, entonces en cualquier punto, independientemente hacia dónde rote, cómo sea el movimiento de la esfera, el estado que se mida después de la rotación o bueno, lo que sea, tenga la misma energía y de ahí el degeneramiento. Yo trato de verlo de esa manera, pero pues no sé si sea Vas, correcto. vas por el camino que es. Es impresionante el análisis.
Sí, es Es que le muy estoy bueno. echando cabeza desde hace rato y Ya eso. casi, si esta clase durara otras 5 horas, llegas. Y llegas, o sea, a lo que me refiero es que llegarías con toda la precisión, porque a donde has llegado muy bien. Ponle cuidado a esto. Eso que tú acabas de decir, Darwin, digamos, es en la dirección correcta y se puede ver matemáticamente. Lo único que yo digo es esto. Yo creo que lo que te falta en este momento es de pronto un poco más de precisión verbal, pero no creo que te falte física. Yo creo que tú el dibujo físico lo tienes claro, sobre todo cuando estableces la analogía con electrodinámica, ¿sí o no? O sea, falta un pedacito y llega. Pone cuidado a esto. El armónico esférico Y sub L super M de teta phi. Nosotros sabemos que este armónico esférico lo podemos escribir como un factor de normalización que típicamente se calcula en el parcial, es 2L más 1 sobre 4pi que multiplica a L más el valor absoluto de M factorial sobre L menos el valor absoluto de M factorial, que multiplica al polinomio de Legendre como función del coseno de teta por E a la I M por phi. ¿Cierto? Ponle atención a esto, Darwin. Resulta que cuando tú haces una observación, recuerda que la observación depende del módulo al cuadrado, ¿cierto? Y resulta que esa observación es independiente de este man de acá. Entonces, eso es lo primero. Ahora, eso es lo primero. Más sin embargo, si tú vas a analizar la quiralidad de la rotación del átomo, entonces te voy a colocar este ejemplo. Supongamos que tú estás en L igual a 1. Y la pregunta que tú me estás haciendo es realmente qué significa ML igual a 1, ML igual a 0 y ML igual a -1. Digamos que en plata blanca esa es la pregunta. ¿Qué significa esto físicamente? ¿Una rotación o qué? ¿Cierto? Resulta que si yo tengo la órbita del átomo, si yo tengo la órbita del átomo, este M de acá me va a representar, como está en esa exponencial, algo así como si esto fuera como un E a la I omega por T, ¿cierto? Esto significa que el signo de M básicamente está relacionado con omega y el tiempo está relacionado es con el ángulo de la fase, ¿cierto? Para un valor positivo de M, un valor positivo de omega, y para un valor negativo de M, un valor negativo de omega. ¿Eso qué significa? Eso lo que significa es que si yo giro en esta dirección, por ejemplo, y yo utilizo una analogía con electrodinámica, como tú muy bien habías planteado, voy a utilizar, Darwin, acá la regla de la mano derecha. Con la mano derecha, mi pulgar apunta hacia afuera. Eso significa que si este es el movimiento del electrón, este electrón está generando un campo magnético hacia afuera de la página, ¿cierto? Como el campo magnético es hacia afuera de la página, entonces yo voy a asumir este sentido de rotación como positivo. O sea, esto es para ML igual a 1. Muy bien. ¿Qué sucede para ML igual a 0? Para ML igual a 0, lo que nosotros vamos a tener es que vamos a tener un electrón estacionario. Y eso está relacionado con estas gráficas de la función de onda, ¿sí o no?
la parte real y la parte imaginaria de la gráfica del armónico esférico. Esto sería para ml igual a cero. Listo. Y para ml igual a 1, perdón, menos 1, con la regla de la mano derecha, el sentido de giro sería este. Este sería el sentido de giro, Darwin, y yo tendría un ml igual a menos 1. El campo magnético iría hacia adentro de la página, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que sucede realmente? Lo que está sucediendo acá es que estas tres configuraciones requieren exactamente la misma energía. Es decir, es igualmente probable que tú gires hacia la derecha o que gires hacia la izquierda o que no gires. ¿Sí o no? Esos tres procesos tienen la misma energía. Yo por eso te había dicho que ya estaba que llegabas. ¿Sí o no? Estabas muy cerca de llegar a la conclusión, supremamente cerca. Ahora, ¿qué sucede? Entonces, ese es, digamos, ese es la pregunta del condenado millón. ¿Qué sucede con esto cuando hay un campo magnético? Que cuando hay un campo magnético, el electrón requiere menos energía en la dirección favorecida por el campo. ¿Sí me entiendes? Si tú colocas un campo magnético en esta dirección, el electrón requiere menos energía para rotar así porque el campo magnético le está suministrando la energía que le falta. Por lo tanto, ya este proceso de acá va a absorber menos energía que este de acá y se vuelven distinguibles. Ahora, como este de acá es estacionario, entonces el campo magnético no le ayuda a diferenciar entre cuál de las dos direcciones es más fácil rotar. Por eso, por eso precisamente es que en esta imagen del efecto Zeeman, este de acá no reacciona al campo magnético, ¿sí o no? Sino simplemente estos dos. Uno aumenta su energía, que es este, y el otro la disminuye, ¿sí o no? Esto es una explicación fenomenológica del efecto Zeeman, digamos, y esta explicación me la dio a mí una persona cercana a esa gente de allá. Entonces, y no, no es por eso, sino que a lo largo de los años yo no he encontrado una explicación que me guste más que esta, ¿cierto? Entonces, es del profesor Peter, que fue mi profesor de física cuántica, que es lo que es física moderna aquí en Colombia. Él nos dio esta explicación, ¿cierto? Y obviamente, y otras cosas, pero pues allá habían equipos para explicar esto. Entonces, es un poco diferente. Pero esto es, digamos, a lápiz y papel. De alguna forma, esto es lo mejor que yo puedo hacer. Entonces, ahora, yo Entonces, quisiera digamos, pensar, ¿cómo? se rompe la simetría de inversión temporal en ese caso, porque ya los Sí, procesos se vuelven distinguibles. Pero entonces eso es lo que te iba a decir. la ¿Cómo, simetría cómo? esférica, entonces, pero la simetría esférica como tal del átomo de hidrógeno no se mantiene, ¿sí? No, O también también se se, rompe. O sea, también se rompe ¿y porque en la qué se simetría convertiría? O esférica, sea, tipo en un óvalo, o bueno, o no se sabe en qué, pero necesariamente no, una simetría en simplemente la que ya no. quedaría como un poco deformado por el campo, ¿cierto? mm, La función de onda se deforma, porque es que lo que tiene la simetría esférica es la función de onda. Entonces la función de onda quedaría un poco deformada por el campo. Y cuando tú pierdes la centrosimetría, ahí sí ya esto es otro cuento, ¿sí o no? Una vez se pierde la centrosimetría, esto ya es, mejor dicho,
Esto es un desastre, que es cuando uno tiene acoplamiento spin-órbita, ¿sí o no? Ahora, ¿qué significa aquí la inversión temporal, Darwin? Ponle cuidado a esto. Si tú, por ejemplo, tienes este estado de acá y el tiempo está avanzando en esta dirección, tú puedes recuperar este estado de acá, lo puedes ver muy fácil si simplemente le inviertes el signo al tiempo, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Eso significa que la frecuencia en t es equivalente a la frecuencia evaluada en menos t. Entonces hay un estado que está relacionado con la frecuencia que es simétrico bajo inversión del tiempo. ¿Sí o no? Cuando tú rompes la simetría de inversión temporal, tú este argumento ya no lo puedes dar. Así es como se ve la inversión temporal acá en este problema. Ahora, la pregunta del millón es, en el Hamiltoniano de Heisenberg, entonces, in the matrix representation of the Heisenberg Hamiltonian, we have that ¿qué tenemos nosotros? Teníamos un H-spin igual a una matriz 4 por 4. Nosotros ya hemos discutido la dimensión de esta matriz durante como 2 clases o 3. Esto era JAB sobre 4, 0, 0, 0. Esto por aquí sería 0, 0, 0, JAB sobre 4. Acá me quedaría menos JAB sobre 4. Me quedaría JAB sobre 2, JAB sobre 2 y menos JAB sobre 4. Y acá me queda 0, 0, 0, 0. Ahora, de esta estructura matricial que nosotros derivamos en la clase anterior, así como en el caso del átomo de hidrógeno, que lo acabamos de ver, o sea, Juan Esteban, aquí me salteé por ahí eh, unas, no sé, unos 500 cálculos, pues, por poco. Listo, Santi, gracias. Entonces, vamos a ver en el contexto del Hamiltoniano de Heisenberg qué sucede. Pues yo tengo eigenvalues of the Heisenberg Hamiltonian. Y en estos eigenvalues del Heisenberg Hamiltonian, entonces yo tengo un E sub 0, ¿cierto? Que es igual a menos 3 JB cuartos. Y tengo un E sub 1, que es igual a E sub 2, que es igual a E sub 3 y que es igual a JAB cuartos. Entonces, en este caso tan particular que yo tengo acá, yo tengo un triple degeneracy.
Muy bien. Entonces, acá coloco uncoupled basis for the Heisenberg Hamiltonian. Entonces, ¿cuál era la base desacoplada para el Hamiltoniano de Heisenberg? Yo tenía una base W sub U de uncoupled, que era up, 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 down, down, up, down, down, ¿cierto? And in the coupled bases, which is given by, en esta base de acá, este es 1 sobre la raíz de 2, entonces esta va a ser una combinación lineal de la base desacoplada. Ustedes van a poder apreciar acá. Esto es up, down, minus down, up. Y esto tiene una energía singlet, ¿cierto? Que es igual a E sub 0. Y esto es igual a menos JAB, más bien menos 3JAB sobre 4. Y acá tengo un Chi triplet, un estado triplet, se llama, porque los tres estados, las tres componentes del estado tienen la misma energía. Esto sería el get up up, es decir, esta coincide con esta parte de la base desacoplada, tendría 1 sobre la raíz de 2 up down plus down up y tendría down down. Este de acá tiene una energía E triplet igual a E3 igual a JAB sobre 4. Este de acá tiene una energía E triplet igual a E2 igual a JAB sobre 4. Y este tiene un E triplet igual a E1 JAB sobre 4. Entonces ahí está el degeneramiento, ¿cierto? Ahora, la idea es que los autovalores de este Hamiltoniano cambien cuando yo le aplico un campo de Zeeman. Si yo le aplico un campo de Zeeman, en principio, este degeneramiento de acá se debería levantar.
¿cierto? Entonces ya los autovalores del Hamiltoniano de Heisenberg no deberían estar degenerados. ¿Cierto? Entonces, obviamente, ese es un cálculo que uno quiere hacer. Algo que yo quisiera mostrar acá es esto. En la notación más rigurosa posible, la base acoplada, recuerden, for coupled bases, entonces, ¿qué tengo yo? Yo tengo, por ejemplo, que up, bueno, hagamos esto así. El S de mi base debe ser menor o igual que la magnitud de S1 menos S2. O más bien, mayor o igual que. Entonces, S1 menos S2, menor o igual que S, menor o igual que S1 más S2. ¿Cierto? Y como yo tengo dos spines, two one halves, two spin half atoms, or two spin half particles. Entonces, S1 es igual a un medio, S2 es igual a un medio. ¿Cierto? Y por lo tanto, S1 menos S2 es cero y S1 más S2 es uno. O sea que realmente esto está cero, es menor o igual que S, menor o igual que uno. De acá, yo obtengo que S puede ser ya sea cero o uno. ¿Cierto? Muy bien, entonces ese sería el número cuántico S. ¿Qué pasa con MS? What happens with MS in the coupled bases? Entonces, listo. Esencialmente acá lo que va a suceder es esto. For S equal to zero, MS is equal to zero. Tenemos un estado con estos dos números cuánticos. Un estado para S igual a cero, ¿cierto? Y con MS igual a cero. Ese estado es el siguiente. Eso significa que el ket de S igual a cero, MS igual a cero, esto es uno sobre la raíz de 2 up, down, menos Juan, yo tengo una pregunta. down, up. Sí, dime. Esa configuración, digamos, de dos spines, aparte de inversión temporal, ¿qué otra simetría se le atribuye? Digamos, la, También simetría de inversión espacial. ok, o sea que están, eh, Es muy digamos, si se simétrico. toma un punto de referencia en medio de bueno, la distancia de separación entre esos spines, si se toma un punto de referencia, es simétrico, digamos, hacia la izquierda o hacia la derecha. Ah, sí, es completamente simétrico. Eso lo rompería el acoplamiento spin-órbita. Ok. Tiene una centrosimetría. Si se levanta la centrosimetría, lo que levanta la centrosimetría, por ejemplo, sería un momento orbital y tienes que acoplar los grados de libertad de spin con los grados de libertad de coordenadas para poder que el momento orbital, digamos, tenga algún efecto sobre el rompimiento de la centrosimetría, ¿cierto? Mm, Acá, for S equal to zero, entonces yo tengo estas posibilidades. Tengo MS equal to one, ¿cierto? Así como en el caso que estábamos viendo para el efecto Sima. Tengo MS equal to zero y tengo MS
Anda, pero ahí no sería con S igual a uno. Sí, claro, totalmente, era para si está dormida. Mm. Muy bien. Entonces de acá tengo estos estados. Aquí tendría S igual a 1, MS igual a 1. Anda, qué pena una pregunta antes de seguir. Si yo, pues, ¿qué implicaciones tendría cambiar la base, pues, aparte de las implicaciones de cálculo, ¿hay alguna implicación o no, no afecta en nada? Sí, que digamos si tú si tú trabajas en esta base, que es una base diagonal, ¿cierto? Porque hay una cosa importante, los observables no dependen de la base, ¿cierto? Eso no depende de la base, o sea, tú tienes un observable independientemente de la base en la que estés trabajando. Más sin embargo, los estados son mucho más informativos cuando tú trabajas en una base diagonal. Tiene información importante en los estados. Que los otros estados también la tienen, sí, también la tienen, pero los tienes que combinar para poder acceder a esa información. Como por ejemplo en este caso, mira que estos estados tienen la información, pero los tienes que combinar. En cambio, este ya tiene la información que necesitas, por ejemplo, de que es un estado con momento magnético igual a cero, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, esa sería como la implicación, pero pues, o sea, en cálculo no, igual los observables son los observables, independiente de la base que tomes. Acá tendría S igual a 1, MS igual a cero, esto sería 1 sobre la raíz de 2, up, down, más down, up. Y en este último, S igual a 1, MS igual a menos 1, down, down. Listo. Entonces, estos serían los estados triplet y de hecho dos de estos estados pueden ser afectados por el efecto Zeeman. Los estados con MS diferente de cero. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, breaking time reversal in the Heisenberg Hamiltonian. Recuerden la dimensión del Hamiltoniano. Eso es importante para poder hacer este cálculo. Yo diría que eso es lo central. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que hay dos campos magnéticos que están actuando sobre cada spin. Entonces, yo tengo H spin igual a JAB, SA producto punto con SB, ¿cierto? Y acá tengo el término rompedor de simetría, ¿cierto? Entonces tendría acá menos delta sobre 4 que multiplica a lo siguiente. Entonces acá sería, a ver, yo pienso una cosa, voy a hacer esto. Voy a escribir menos delta medios. Delta simplemente es una constante de energía y está relacionada con el magnetón de Bohr. Esto sería menos delta medios, SA producto punto con el campo magnético sentido por el spin A.
menos delta medios producto punto de SB con el campo magnético sentido por el spin B. Listo. Now, if we consider the magnetic fields given by los campos magnéticos podrían ser B sub A es igual a B sub B igual a B sub Z en direcciones Z, ¿cierto? Muy bien. Entonces, Juan, una pregunta. sí, Ese término que acompaña a los operadores spin y el producto punto con los campos, mm, ¿es algún término de, no sé, normalización o algo por el estilo? Es que no no sé. simplemente es un término de energía. Es un término que tiene la forma de la constante G por el magnetón de Bohr. Ah, pero sería entonces el delta, ¿sí? Es un delta, ¿cierto? Sí. Sí, es un término energético, no es una normalización, sino energético. Ok, Es la energía necesaria para alinear el spin y el campo. Listo. vale. O sea que en ese caso, o sea, pero se está considerando un solo campo un solo campo externo que está interactuando en el sistema, ¿cierto? No, dos. Cada spin tiene un campo, pero en este caso son iguales. Ah, ok. Los No, estamos, pues es los que yo estamos pensé que, igualando. ya. No, yo pensé que era diferente. Yo pensé que era el mismo campo, solamente que cada spin sentía el campo de una Ah, manera no. diferente. Porque, por ejemplo, acá también podemos considerar esto es una tarea que les voy a colocar mañana cuando veamos la clase. Staggered magnetic fields. Esta es otra posibilidad. Esta no es con la que vamos a trabajar, pero esta es otra posibilidad, que B1 o BA sea igual a menos BB y esto sea igual a BZ NZ. Esto es lo que yo le decía del paper que estaba yo escribiendo, que logramos que con los materiales ferromagnéticos se pudiera generar como un campo de estos. ¿Sí me explico? Ujú. Que se llaman staggered magnetic fields. Entonces, pero vamos a utilizar este. Y ese B, We use this one. ¿Cómo? SBA y SB, esos campos magnéticos, entonces son nuestros campos magnéticos De eh, intercambio. los campos magnéticos de intercambio, los de No intercambio. necesariamente, esos son de todo. Estos campos magnéticos pueden ser externos, de intercambio, lo que sea. Haces tienen todas las contribuciones de campo. Ah, sí, yo me refería al sistema que estamos trabajando de tesis. Sí, También son dos porque usted también puede tener ahí campo externo, ¿cierto? Puede tener un campo externo, pero con con materiales ferromagnéticos no es necesario para romper la simetría. Con que usted rompa la simetría por algún lado, ya con eso tenemos. ¿Sí me explico? o sea que se podría aplicar solamente solo a un spin. No, digamos a los dos. Siempre y cuando usted tenga un rompimiento, o sea, siempre y cuando usted pueda transferir la asimetría de algún lado, ya sea que Sí, la transfiera por magnetización externa o por un campo magnético de intercambio, pero tiene que venir de algún lado o puede venir de varios lados también. ¿Sí me sí, entiendes? pero eso en nuestro caso, por lo que yo sé,
debe provenir de los reservorios, o sea, del campo. Exactamente. En este Sí. caso, sí. Y entonces en ese caso cada spin, o sea, porque tenemos dos reservorios, entonces por cada extremo habría un campo de intercambio que estaría actuando sobre los spins, ¿no? Exactamente. Por eso graficamos dos. Sí, ok. Listo. Ya después con unas ecuaciones yo te puedo explicar eso con más detalle. Pero digamos, desde la forma más general, sí. Pero hay unas ecuaciones que le dicen a uno, bueno, si tú tienes polarizados los electrones ahí de cierta forma, entonces puedes hallar el campo magnético que siente el uno y que siente el otro. ¿Sí o no? Y el campo magnético que siente el 2 puede influenciar el que siente el uno también a través de los electrones de conducción. Ese es otro fenómeno de RKKY. ¿Sí me explico? ¿Vas a ir, Darwin, o no? Perdón, es que estaba apagado el micrófono, sí, sí, Ah, sí. Ah, bueno. Entonces, gracias. muy bien. Entonces acá, den the Heisenberg Hamiltonian finally reads. Tengo H spin. Esto me quedaría como JAB. Acá me va a quedar como H barra medios por sigma A, producto punto H barra medios por sigma B, menos delta medios, H barra medios sigma A, producto punto, ¿cierto? Entonces sería un producto punto con el campo en Z, ¿cierto? Entonces con BZ, NZ, menos delta medios, H barra medios sigma B, producto punto BZ, NZ. Esta debería ser una minúscula. Listo, bueno, muy bien. Esto me queda acá como JAB, H barra al cuadrado sobre 4 sigma A producto punto sigma B, menos delta H barra sobre 4 sigma A por este producto punto, entonces esto quedaría en sigma Z, BZ menos delta cuartos H barra, sigma B super Z, BZ, ¿cierto? Entonces, ahora esto tiene una estructura dentro del producto tensor. Now, using the tensor product structure, ¿cierto? Entonces, nosotros utilizamos la estructura aquí del producto tensor, entonces me va a quedar como algo así. Listo, a ver. H spin me quedaría, bueno, acabo de colocar para H barra igual a 1.
JAB sobre 4, esto sería sigma A en X, producto tensor con sigma B en X, más sigma A en Y, producto tensor con sigma B en Y, sigma A en Z, producto tensor con sigma B en Z. Listo, muy bien. Ojo, ¿dónde está el truco acá? El truco está en estos términos, porque nosotros tenemos que conservar la estructura del producto tensor, porque esto no es conmutativo, esto es un operador 2 por 2 y esto es un operador 4 por 4. Obviamente acá hay que hacer algo, ¿cierto? Y lo que hay que hacer es esto. Me queda menos delta sobre 4 que multiplica, bueno, menos delta sobre 4 BZ, porque BZ es un número, ¿sí o no? Menos delta sobre 4 BZ, y acá me queda sigma A super Z producto tensor con el operador identidad en el espacio B, ¿cierto? Muy bien. Menos, hay que conservar el orden del producto tensor, es decir, van primero los operadores del espacio A y después los del espacio B, o sea que acá sería menos delta sobre 4 BZ que multiplica A y A, producto tensor sigma B, perfecto, ¿cierto? Muy bien. Pues, esencialmente, lo que yo tengo que hacer acá, chicos, solo es evaluar la estructura de este producto tensor que yo tengo acá. Listo, muy bien. Entonces, here, porque esta de acá, yo ya la conozco de la clase anterior. Esta que hay acá, ¿cierto? Entonces, mm, here we require to evaluate sigma A super Z tensor product IB. Entonces hay que evaluar este producto tensor para mirar entonces el Hamiltoniano de Heisenberg, cómo nos va a quedar en general. Listo. Bueno, muy bien. El Hamiltoniano de Heisenberg con los términos de ruptura de simetría, ¿sí o no? ¿Qué son los términos del efecto Zeeman? ¿Cierto? Estos de acá, Zeeman terms, son los términos de Zeeman, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá yo tengo sigma A super Z, producto tensor con IB. Aquí a mí me queda 1, 0, 0, menos 1. Producto tensor con 1, 0, 0, 1. Es como queda esta vuelta. Muy bien. Entonces esto va a quedar como algo así. Este es acá, este uno por este uno. Entonces simplemente se replica esta matriz. Voy a colocar en rojo. 1, 0, 0, 1. Ahora es este cero por esta matriz, o sea que queda simplemente una matriz de ceros, ¿cierto?
Muy bien. Regálenme un segundo que hay algo. Aquí no me cuadra una vaina. A ver, esto es 0, 0, 0, 0. Y esto sería -1, -1, 0, 0. ¿Cierto? Muy bien. Now, we proceed to evaluate the tensor product IA with sigma B super Z. Entonces, IA, tensor product, sigma B super Z. Sería 1, 0, 0, -1. Y acá, a ver, entonces, 1 por esta matriz, esto me da acá 1, 0, 0, -1. Bueno, ahora sí hablo. Acá entonces me daron 0, 0, 0, 0. Y este 1 por esta vaina, esto me dará acá 1, ¿cierto? Entonces 1, 0, 0, -1. Muy bien, entonces, y acá yo simplemente escribo, digo, the Zeeman Hamiltonian in matrix representation reads acá, entonces tengo el Hamiltoniano de Zeeman, que no es otra cosa que menos delta BZ sobre 4 sigma A super Z producto tensor con IB menos delta BZ sobre 4 y A producto tensor sigma B, ¿sí o no? Entonces esto me quedaría así. Esta primera matriz de acá, ¿cierto? La multiplico por este factor y es el mismo factor de acá. Entonces me queda 1, 1, -1, -1, ¿cierto? Esto me quedaría como menos delta BZ sobre 4 menos delta BZ sobre 4 delta BZ sobre 4
delta BZ sobre 4. Wanda, una pregunta. Dime, Para este caso, la escala dominante es el hamiltoniano de Zeeman o el hamiltoniano en Heisenberg. tiene que ser el de Heisenberg, porque si Sí. no, este tratamiento no se podía hacer. Ah, ok. Es como usualmente uno lo ve, o por lo menos uno lo analiza en términos de, em, bueno, no. O sea que el campo magnético externo es débil, de alguna forma, Sí, ¿sí? exactamente, es un campo débil. Comparado con el de con el momento de spin. Sí, es débil, totalmente débil. Ok. Y igual en el ferromagnetismo son débiles, o sea, los campos fuertes requieren otro tratamiento. Aquí está, entonces esto sería positivo, o sea que me queda menos delta BZ cuartos, y aquí negativo delta BZ cuartos. Es que acá hay como un problema. A ver, sí, bueno, muy bien. Entonces ahora ya llegamos a la página 7 y eso ya saben qué significa. Esta ya es la última. Mm, En este caso se Arriving, trabajaría en la base acoplada, ¿cierto? sí, exactamente. Arriving at the following, sí, la base acoplada. Matrix form for the Heisenberg, for the Zeeman Hamiltonian. Si es que en teoría perturbativa se trabaja en la base de H0, ¿sí o no? Que es Sí. el dominante. Entonces, digamos, eso es un aspecto importante. Esto sería H Zeeman. Esa H Zeeman me vendría quedando como algo así. Pero en este caso Sí, H0 H0, H0 sería Heisenberg. Heisenberg, sí. Sí. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Esto me quedaría, digamos, yo sumo, a ver, sumo este con este, me da menos delta BZ medios, ¿cierto? Uno lo considera así porque la perturbación siempre debe ser pequeña. Exactamente. Si es perturbativo, sí. Si su, per- si su perturbación, lo que pasa es que la palabra perturbación tiene implícito la definición de que debe ser una escala considerablemente pequeña comparada con el resto de las escalas del sistema, ¿cierto? Ahora, Sí, sí, de hecho también lo de teoría perturbativa, ¿no? si no es pequeña, exactamente, si no es pequeña, entonces
el procedimiento no se puede hacer. Se tiene que hacer una renormalización o algo que no sea perturbativo, algo no perturbativo. Sí, por lo menos el teorema diabático, que digamos el cambio es grande a pesar de que se hace a escalas de tiempo pequeñas, pero el cambio que se hace en el hamiltoniano es grande. En teoría perturbativa, el cambio que se le hace al hamiltoniano es pequeño. Sí, así debe ser pequeño, para poder aplicar la técnica. Sí, Y me queda, entonces, cero, 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 delta PZ medio. Este es el hamiltoniano de Sigma. Y entonces así, now, the spin Hamiltonian reads. Lo que yo tengo que hacer es sumar esto con la representación matricial del Hamiltoniano de Heisenberg, ¿cierto? Y verificar que esta estructura matricial rompe la simetría que levanta el degeneramiento. Pues todo. Pues H de spin es igual a JB sobre 4 sigma A producto punto sigma B menos delta medios, delta cuartos BZ, sigma A producto tensor con IB menos delta BZ sobre 4 IA producto tensor con sigma B. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto aquí, yo lo coloco en blanquito también. Esto acá sería JAB sobre 4000 menos JAB sobre 4 JAB sobre 2 JAB sobre 2 menos JAB sobre 4 0 y JAB sobre 4. Listo. Entonces acá me queda más. Sería Siemens, o sea que esto sería menos delta BZ sobre 20000000. Acá lo que vamos a ver es que este Hamiltoniano en rojo que yo tengo solamente afecta dos de los autovectores del Hamiltoniano spin. Listo. Finalmente, cuando yo hago esta suma que ustedes ven acá, me quedan que el Hamiltoniano spin con los términos de Heisenberg más Zeeman me queda de esta forma. Me va a quedar
JB cuartos menos delta BZ medios. Cero, cero, cero. A ver, me va a quedar cero por acá, acá me queda menos JAB cuartos. Voy a hacer este de acá. A ver, vea, los ceros voy a poner en un color. Cero, cero, cero. Este de acá, de la mitad, lo voy a poner en rosadito. Y acá tengo cero, cero, cero. Y acá JAB cuartos más delta BZ medios. Listo. Entonces observen que la parte que tiene campo magnético solamente afecta a este autovector de acá y a este de acá. A este de acá no. Los autovalores por este lado van a seguir siendo iguales. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo queda? Determinante de H spin menos lambda por I. Entonces esto me va a quedar, este primer término me queda JB cuartos menos delta BZ sobre 2 menos lambda por ese término en rosado, que va a quedar exactamente igual que en el caso con ausencia de campo. Entonces esto me quedaría aquí como JAB cuartos es negativo, o sea que con menos lambda queda positivo, más lambda, ¿cierto? Menos JAB medios al cuadrado por JAB cuartos más delta BZ medios menos lambda. Todo esto tiene que ser cero. Por lo tanto, acá salen los siguientes autovalores. O sea, el autovalor del singlet sigue siendo igual, que de acá se salen los dos que tienen MS igual a cero, ¿cierto? Eso sigue siendo menos 3JAB sobre 4 y E2 sigue siendo JAB sobre 4. Los autovalores que cambian son E1 y E2 y E3. E1 ahora es JAB sobre 4 menos delta BZ medios y E3 es igual a JAB sobre 4 más delta BZ medios. Entonces, como nosotros habíamos pronosticado, chicos, exactamente como pronosticamos, el efecto Zeeman está levantando el degeneramiento en estos dos autovalores de acá, que corresponden a este degeneramiento que nosotros habíamos visto. Observen, E1 y E3 levantan su degeneramiento y son precisamente los dos estados, E1 y E3 son los dos estados que tienen MS igual a 1 y MS igual a menos 1, porque el efecto Zeeman, como vimos fenomenológicamente, no afecta el estado con MS igual a 0. ¿Será que habrá algún tipo? Entonces, esa es una buena pregunta que eso tiene que ver con lo que me preguntaba ahora Darwin. ¿Será que habrá algún tipo de simetría? ¿Será que habrá algún tipo de simetría donde eh,
donde mm, los estados con ms igual a cero cambian su energía, que son los que aquí precisamente no cambian. Entonces, digamos, esa es o sea, una buena pregunta. ¿Qué simetría hay que romper para que esos estados cambien? Está claro que la simetría de inversión temporal no es, ¿cierto? O por lo menos no de esta forma. Darwin ya me está pegando la ronquera y estamos a distancia. Ay, vale. Bueno, muy bien, entonces esto es Heisenberg Hamiltonian. Si se aplica, digamos, como en vez de aplicar un campo magnético, se podría aplicar un dipolo eléctrico. Por ejemplo. Sí, señor, tiene toda la razón. Se podría hacer un ejemplo. Después me cuenta usted por qué sale con el ejemplo, por qué se le ocurrió. Eso tiene que tener alguna explicación importante porque pensar en el dipolo eléctrico en ese contexto es obviamente un argumento muy elaborado. Por ¿Cierto? las memorias de Vietnam. ¿Cómo? Las memorias de Vietnam. Ah, por las memorias de Vietnam. Ah, ok. Sí, Sí. tiene sentido. Tiene mucho sentido. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. Hoy fue un día intenso. Trote intenso. Hoy casi que me desbarato trotando. Pero como no puedo hacer todo el recorrido, yo dije, me voy a pegar, mejor dicho, una castigada bien violenta.